Ok, pues llegamos a la parte de habilidad matemática para el Comipems. Vamos a ver entonces en esta clase sucesiones numéricas. Es la primera parte, ¿de acuerdo? Llamamos sucesión numérica a una regla de correspondencia que relaciona los números naturales con los números reales. Aquí recordemos que los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4. Y los números reales, bueno, pues pueden ser números naturales, números enteros, o sea, positivos y negativos, fracciones. Esos son los números reales prácticamente, ¿verdad? Entonces, esa regla de correspondencia que relaciona los números naturales con los números reales puede estar establecida de manera escrita mediante una oración o si se tiene suerte, podemos encontrar una expresión matemática. Entonces, una sucesión numérica en matemáticas se escribe como a subíndice 1, a subíndice 2, a subíndice 3, y así sucesivamente, es como se leen los tres puntos suspensivos, y así sucesivamente hasta a subíndice n. Pues a subíndice 1 se le conoce como el primer término de la sucesión, a subíndice 2 como el segundo término de la sucesión, a subíndice 3 se le conoce como el tercer término de la sucesión y a subíndice n se le da el nombre de término enésimo de la sucesión. El término enésimo de una sucesión nos va a permitir calcular cualquier término que yo quiera de la sucesión, mediante una expresión matemática que suele combinar operaciones como la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación, etc. Puede combinar muchas operaciones o estar establecida solamente por una. Y encontrar dicha representación matemática, pues no siempre resulta ser tan fácil. Por ejemplo, a lo largo de la historia de todas las matemáticas y hasta la fecha, nadie ha podido encontrar una fórmula que me permita calcular cuál es el siguiente número primo que sigue en la sucesión de los números primos. Ustedes recordarán en la parte de aritmética, cuando hablamos de los números primos, teníamos que el primer número primo es el 2, luego le sigue el 3, luego el 5, luego le sigue el 7, luego le sigue el 11, luego sigue el 13. Pero, por ejemplo, si alguien me preguntara, oye, ¿qué número primo aparece en la posición número 58? Pues la verdad es que no hay una fórmula que me ahorre tiempo de estar escribiendo todos los números primos. Ahora imagínense que yo quisiera saber el número primo que ocupa la posición 200, pues tendría todo que hacerlo a mano, ¿de acuerdo? Entonces, por eso mencionaba hace unos segundos que no siempre todas las sucesiones numéricas pueden estar representadas matemáticamente, no siempre. Pero bueno, nosotros en nuestro examen del Comipems, pues vamos a trabajar con sucesiones numéricas pues bastante sencillas. Vamos a empezar con ejemplos. En este primer ejemplo vamos a considerar a la sucesión numérica que tiene los números 3, 5, 7, 9, 11, 13 y así sucesivamente. Si se dan cuenta, a medida que nosotros vamos avanzando en la sucesión numérica, los números van siendo más grandes. Quiere decir entonces que cuando los números, conforme vamos aumentando los términos de la sucesión, van aumentando en magnitud, significa entonces que al término anterior, pues o se le suma o se le multiplica por un número, ¿verdad? Para que podamos obtener un número más grande que los anteriores. Por ejemplo, aquí, al número 3, si yo le sumo 2, 3 más 2 me da 5. Si al 5 le vuelvo a sumar 2, 5 más 2 me da 7. Si al 7 le sumo 2, me da 9. Si al 9 le vuelvo a sumar 2, me da 11. Quiere decir entonces que la regla que me permite encontrar el término sucesivo en esta sucesión numérica, pues básicamente es sumarle 2 al término anterior, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si aquí tengo 13, 13 más 2 me da 15.
sería el 15 el siguiente término en la sucesión. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejemplo. Consideremos la sucesión que tiene los números 6, 3, 0, menos 3, menos 6, menos 9. Como ahora los números que siguen en la sucesión son cada vez más pequeños, significa entonces que a los números anteriores de la sucesión o bien se les restó un número o se les dividió, porque solamente restando o dividiendo un número es como se obtienen cantidades cada vez más pequeñas. Aquí, por ejemplo, si yo agarro al número 6 y le resto 3, 6 menos 3 me da 3. Si al 3 le vuelvo a restar 3, 3 menos 3 me da 0. Si al 0 le resto 3, 0 menos 3 me da menos 3. Y si al menos 3 le resto 3, menos 3 menos 3 da menos 6. Significa aquí que la regla de correspondencia, que me permite generar cada uno de los términos de la sucesión numérica, pues consiste en agarrar los números e irles quitando de 3 en 3. Por ejemplo, si aquí yo tengo que el número que ocupa la posición 6 en esta sucesión numérica es menos 9, pues al menos 9 le resto 3 y menos 9 menos 3 me daría menos 12. Entonces el siguiente número en la sucesión sería menos 12. ¿De acuerdo? Vamos con otro ejemplo. En este ejemplo 3, vamos a considerar la sucesión que empieza con un medio, luego le sigue el 2, luego le sigue 3 medios, luego le sigue el 2, luego le sigue el 5 medios, luego sigue el 3 y así sucesivamente. De nueva cuenta, a medida que nosotros vamos aumentando los valores en la sucesión, vamos obteniendo números cada vez más grandes. Significa entonces que a los números primeros de la sucesión se les tuvo que haber sumado o multiplicado por algún número, porque solamente sumando o multiplicando un número es como voy a generar números más grandes que él. Por ejemplo, si yo empiezo con el 1 medio, ¿cómo le haría al 1 medio para llegar al 1? Pues la opción puede ser que si a un medio le sumo otro medio, 1 medio más 1 medio me da un entero. Si a un entero le vuelvo a sumar 1 medio, pues me da 3 medios. Si a 3 medios le sumo 1 medio, me da 4 medios que son 2 enteros. Si al 2 enteros le sumo 1 medio, llego a 5 medios. Y si a 5 medios le vuelvo a sumar 1 medio, llego a 6 medios. Pero 6 medios son 3 enteros. Entonces aquí la regla que permite ir generando a los números que siguen en la sucesión numérica es irle sumando de 1 medio a 1 medio a cada uno de los términos de la sucesión. Vamos al ejemplo 4. En la sucesión 8, 7, 5, 2, menos 2, menos 7. Bueno, entonces por ejemplo, aquí en este caso, pues no resulta ser así como tan fácil de los ejemplos anteriores. Aquí, por ejemplo, la regla de correspondencia sería que al primer término se le va a restar 1. Por ejemplo, si al 8 le quito 1, llego al 7. ¿Cómo le hago para llegar del 7 al 5? Pues si al 7 le quito 2, voy a llegar al 5. Del 5 para llegar al 2, pues tendré que restarle 3. Entonces, fíjense, la regla aquí de correspondencia sería al primer término le resto 1, llego al 7. Al 7 le resto 2, llego al 5. Al 5 le resto 3, llego al 2. Luego, al 2, ¿cuánto le restaría? Al 2 le restaría 4. 2 menos 4 es menos 2. Y al menos 2 le tendría que restar 5. Entonces sería menos 2 menos 5 da menos 7. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces hay sucesiones numéricas que, bueno, pues se van complicando un poquito. Entonces aquí de nuevo, ¿cuál fue la regla de correspondencia? Al primer término se le resta 1 para llegar al segundo término se le resta 2 para llegar al tercer término se le resta 3 para llegar al cuarto término y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces,
Vamos a ir viendo ejemplitos que cada vez se van a ir complicando más. A ver, entonces, en el ejemplo 5, tenemos la sucesión 7 quintos, 1 tercio, 6 quintos, 2 tercios, 1 y 1. Bueno, pues entonces, aquí, para obtener los siguientes términos de la sucesión numérica, vamos a aplicar dos reglas de correspondencia. Por ejemplo, la primera regla de correspondencia sería la siguiente. Dice, al numerador, es decir, al numerito de arriba, pero de los que son fracciones en quintos, se le va restando 1. Por ejemplo, si yo me concentro aquí en las fracciones que tienen quintos, 7 quintos, me voy a saltar 1 tercio, ¿eh? También se puede hacer eso en las sucesiones numéricas, irse saltando de 1 en 1, de 2 en 2. Por ejemplo, del 7 quintos para llegar al 6 quintos, pues lo que haría es al 7 quintos le quito 1 quinto y llego a 6 quintos, lo cual equivale prácticamente a que al 7 le resto 1. 7 menos 1 me da 6 quintos. Después, si al 6 quintos le quito 1 quinto, 6 menos 1 me da 5 quintos. Y 5 quintos, 6 menos 1, 5 quintos me da un entero. Ahora, ¿cuál sería la otra regla de correspondencia? Que al numerador de los tercios se le va sumando ahora 1. Por ejemplo, si ahora me concentro en el numerador, en el numerito de arriba de las fracciones que tienen tercios, agarro 1 más 1, 2 tercios. 2 más 1, 3 tercios. Y 3 tercios también sería un entero. ¿De acuerdo? Entonces, también en las sucesiones numéricas se vale que yo me vaya saltando términos de 1 en 1 o de 1 en 1. ¿Vale? A ver, vamos con otro ejemplito. El ejemplo 6. Consideremos la sucesión 3, 6, 12, 24, 48, 96. De nueva cuenta, los números de la sucesión van incrementando en magnitud. Quiere decir entonces que o tengo que sumar o tengo que multiplicar cada uno de los términos anteriores de la sucesión para ir generando los siguientes, porque esa es la única manera de obtener números cada vez más grandes que los primeros. Entonces, en este caso, la regla de correspondencia consiste en ir multiplicando por 2 al término anterior. Por ejemplo, 3 por 2 da 6, 6 por 2, 12, 12 por 2 es 24, 24 por 2 da 48 y 48 por 2 nos daría 96. ¿De acuerdo? Entonces, para generar el siguiente término, pues lo que nosotros tendríamos que hacer es multiplicar al 96, multiplicaríamos al 96 por 2 y el siguiente número en la sucesión sería 192. ¿De acuerdo? Entonces este no estuvo tan difícil. Aquí es ir multiplicando por 2. Si se dan cuenta, en los 5 primeros ejemplos que llevamos hasta el momento, se generaban los siguientes numeritos de la sucesión, ya sea por suma o por resta, ¿verdad? Suma o resta. Aquí, este es el primer ejemplo donde cada uno de los términos de la sucesión se obtiene mediante la multiplicación de un número. A ver, vamos con más ejemplos. En el ejemplo 7 tenemos la sucesión 1 medio, 3 medios, 9 medios, 27 medios, todo está en medios. Y si se dan cuenta, a medida que yo voy avanzando en la sucesión numérica, pues los numeritos también van aumentando en magnitud. Entonces, en este caso, la regla de correspondencia consiste en que a cada término se le tiene que ir multiplicando por 3. Por ejemplo, si yo empiezo con el 1 medio por 3 me daría 3 por 1, 3 medios. Si el 3 medios lo multiplico por 3, 3 por 3, 9 medios. Si a 9 medios lo multiplico por 3, 9 por 3 daría 27 medios. 27 medios por 3, 27 por 3 da 81 medios y así sucesivamente. Entonces, aquí como vamos generando cada uno de los términos que siguen en la sucesión numérica, pues multiplicando por 3. Por ejemplo, si yo multiplico 243 medios por 3, obtendríamos 729
medios. Y ese sería el siguiente número en la sucesión numérica. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahorita, aunque no hemos encontrado una regla general, sí hemos encontrado como ciertas directrices o ciertos caminos que me permiten intuir. Por ejemplo, si yo veo que los números van incrementando en una sucesión numérica, entonces debo de pensar qué número se suma o por qué número se multiplica los primeros términos de la sucesión. ¿De acuerdo? Eso es algo básico. Si ustedes ven que la sucesión numérica va aumentando en magnitud en cada uno de sus términos, entonces significa que tengo que buscar cuál es el número que se va sumando o que se va multiplicando. Si por el contrario, yo veo que en cada uno de los términos de la sucesión numérica la magnitud va disminuyendo, entonces me debo de preguntar por qué número se va restando o por qué número se va dividiendo los primeros términos de la sucesión, porque solamente así voy a ir generando números cada vez más pequeñitos, ¿vale? Es bien importante. Entonces, si quiero ir incrementando la magnitud de los términos en una sucesión, o sumo o multiplico. Pero si quiero ir disminuyendo la magnitud de los términos en una sucesión, entonces resto o divido, ¿vale? A ver, vamos con otro ejemplo. Aquí en este ejemplo 8, vamos a observar la sucesión 5 cuartos, 3, 5, menos 3, 20 y 3. Entonces aquí, otra vez, después de unos minutos de observar la sucesión, vamos a encontrar dos reglas de correspondencia, ¿de acuerdo? Porque en este caso, pues, la sucesión va combinándose. En unos casos aumenta y en otros casos va disminuyendo el valor. Entonces aquí la regla de correspondencia es la siguiente. Cada término impar, o sea, impar sería A1, A3, A5. Cada término impar se obtiene multiplicando por 4 al término impar anterior. Por ejemplo, si el 5 cuartos lo multiplico por 4, 5 cuartos por 4 me da 5 por 4, 20. 20 cuartos es 5. Si al 5 lo vuelvo a multiplicar por 4, 5 por 4 me da 20. Ahora, la otra regla de correspondencia es que a cada término par, o sea, pares A2, A4, A6, a cada término par se le tiene que ir multiplicando por menos 1. Entonces vamos a ver. 3 por menos 1, menos 3. Y menos 3 por menos 1, menos por menos da más. Y 3 por 1, 3. ¿De acuerdo? Entonces de nueva cuenta, aquí se están combinando dos reglas de correspondencia. ¿Sí? Hasta aquí no se espanten, solamente estamos viendo ejemplos de sucesiones numéricas que pueden presentarse en el examen del Comipems. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar nosotros ahora a desarrollar la teoría de las sucesiones numéricas. Y vamos a empezar con las sucesiones más sencillas que uno se puede encontrar en el examen. Esas sucesiones muy sencillas que se encuentra uno en las matemáticas se llaman sucesiones aritméticas o lineales. Y entonces llamamos sucesión aritmética aquella en la que cada uno de los términos se obtiene sumando o restando una cantidad constante, o sea, una cantidad fija llamada razón al término anterior. Aquí, por ejemplo, aquí no se me vayan a espantar, aquí esto nada más es la expresión matemática para que entiendan por qué la formulita que vamos a ocupar es la que vamos a demostrar a continuación. Por ejemplo, si yo tengo aquí el primer término de una sucesión, el término A1, el siguiente término, que sería A2, se va a obtener sumándole una cantidad constante, ¿sale? Una cantidad constante a la cual vamos a llamar, pues, razón, al término anterior. Es decir, si yo al primer término le sumo una cantidad constante, entonces voy a generar el segundo término. Si yo a esta cantidad A1 más R le vuelvo a sumar la misma cantidad R, entonces vamos a llegar a el tercer término,
que consistiría en el primer término más 2 veces r. Es decir, para ir obteniendo el siguiente término de la sucesión numérica aritmética, le vamos a ir sumando un valor constante llamado r. Entonces quedaría de esta manera. El primer término pues se sigue llamando A1. Al segundo término se le obtendría con A1 más R. Al tercer término sería A1 más 2 veces R. El cuarto término sería A1 más 3R. El quinto término A1 más 4R. Al sexto término A1 más 5R. Si ustedes se dan cuenta, lo único que ocurre para ir generando el siguiente término en una sucesión aritmética es que al primer término se le vaya sumando n-1 términos por r. A ver, me explico. La formulita quedaría de esta manera. Cuando yo tengo una sucesión aritmética, la fórmula que me permite calcular cualquier término de la sucesión sería an, o sea, el enésimo término es al primer término de la sucesión le voy a sumar r por n-1. Entonces aquí A1 es el primer término de la sucesión, AN es el enésimo término, o sea, la formulita matemática que me permite calcular cualquier término en la sucesión que me pidan en el examen, y R recibe el nombre de diferencia de la sucesión, ¿sale? A ver, entonces, vamos con ejemplitos, no se me espante, ¿sale? Siempre en matemáticas, a veces las formulitas impactan, pero ya cuando uno empieza a ver ejemplos, bueno, pues ya uno va agarrando confianza. Entonces, a ver, no se me desanime. Vamos con ejemplos. Vamos al ejemplo 1, que de hecho es el ejemplo que ya habíamos visto hace unos minutos. Por ejemplo, teníamos nosotros la sucesión 3, 5, 7, 9, 11 y 13. El primer término de esta sucesión numérica pues vale 3, ¿verdad? Es el primer número que aparece en la sucesión numérica. R, ¿qué es la diferencia? Es decir, ¿cuánto tengo que ir sumando a cada término para obtener los siguientes? Pues la diferencia es 2. La diferencia es 2. Porque 3 más 2 me da 5, 5 más 2 me da 7, 7 más 2 me da 9. Entonces, si nosotros metemos estos valores de A1 y R en nuestra formulita del enésimo término, que es esta que está aquí, entonces vamos a obtener lo siguiente. AN sería 3 más 2 por n-1. Esta formulita que está aquí me va a permitir calcular el número que ocupa cualquier posición en la sucesión numérica. ¿Sale? Entonces, ¿de dónde sale el 3? El 3 es el primer término de la sucesión aritmética. ¿De dónde sale el 2? Porque es la cantidad constante que yo le debo de ir sumando a cada uno de los términos de la sucesión para ir generando los demás. ¿Vale? Entonces, el término enésimo es a subíndice n, queda como 3 más 2 veces n menos 1. Nos permite calcular cualquier término de la sucesión numérica. A ver, si volvemos a esta sucesión y nos preguntan qué números aparecen en las posiciones 20 y 83 de nuestra sucesión numérica. Pues entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para el término 20, vamos a llamarle a subíndice 20. Sería 3 al primer término, le vamos a sumar 2 veces 20 menos 1. 2 veces 20 menos 1. Entonces nos quedaría 3 más 2 por 20 menos 1 da 19. 2 por 19 es 38 y 38 más 3 nos daría 41. Quiere decir entonces que el número que va en la posición número 20 de esta sucesión numérica sería el 41. Por ejemplo, para encontrar el término que va en la posición 83, vamos a sustituir entonces 83 en nuestra formulita del enésimo término. Recuerden que la formulita del enésimo término es 3 más 2 por n menos 1.
Entonces vamos a meter el 83 en lugar de n, ¿vale? A ver, entonces A83 sería 3, que es el primer término de nuestra sucesión, más 2 veces 83 menos 1. Siempre aquí va a ser menos 1. Quedaría entonces 3 más 2 por 83 menos 1 es 82. 2 por 82 es 164. Y 3 más 164 da 167. Entonces, de esta manera, nuestra sucesión quedaría así. 3, 5, 7, 9, 11, 13. Vamos sumando de 2 en 2. Si nosotros sumáramos de 2 en 2, de 2 en 2, entonces en la posición número 20 debería de aparecer el número 41. Si otra vez a partir del 41 vamos sumando de 2 en 2, de 2 en 2, entonces el número que aparecería en la posición 83 sería el 167. ¿Vale? A ver, vamos con más ejemplitos. No se me desanime. Ejemplo 2. Determina la expresión para el enésimo término de la sucesión 6, 3, 0, menos 3, menos 6, menos 9. Este ejemplo también lo vimos al inicio de la clase. ¿Sale? A ver, entonces dice, primero determina la expresión para el enésimo término. Entonces acuérdense, es la formulita que me permite calcular cualquier término de la sucesión. Entonces quedaría de la siguiente manera. Vamos a tener que A1, o sea, el primer término de la sucesión, es 6. Y la diferencia es menos 3, ¿verdad? Porque aquí, como los términos de la sucesión van haciéndose más pequeños, pues significa que tengo que ir restando. Si al 6 le quito 3, obtengo el 3. 3 menos 3, 0. 0 menos 3 menos 3. Menos 3 menos 3 da menos 6. Por eso aquí la diferencia vale menos 3. Cada uno de los términos se obtiene restándole 3 al anterior. Si nosotros metemos estos datos del primer término de la sucesión y de lo que le tuve que ir restando a cada término para generar el siguiente, en la formulita del enésimo término, que es A1 más R por N menos 1, llegamos a lo siguiente. A1 vale 6 más R vale menos 3, por N menos 1 siempre va a aparecer este N menos 1. Quedaría entonces 6 más por menos 3 por N menos 1. Ok, entonces ya tenemos nuestra formulita para calcular cualquier término que me puedan pedir. Entonces, para la 22ª posición, es decir, ¿qué número va en la posición 22? Pues vamos a meter 22 en n de nuestra formulita anterior. Por eso quedaría 6 menos 3 por, otra vez, en lugar de n es 22, 22 menos 1 es 21. Quedaría 6 menos 3 por 21 es 63. Y 6 menos 63 es menos 57. ¿Vale? Ese sería el número que debe de aparecer en la posición 22ª, o sea, en la posición número 22. Ahora, para calcular el número que ocupa la 46ª posición, 46ª posición significa en la posición número 46. Pues ahora, en lugar de n, vamos a sustituir 46. ¿De acuerdo? Entonces quedaría 6. 6 es el primer término de nuestra sucesión. Menos 3. Menos 3 es lo que le tenemos que ir restando a cada término de la sucesión para generar el siguiente. Entonces quedaría 6 menos 3 por 46 menos 1. 46 menos 1 es 45. 3 por 45 es 135. Y 6 menos 135 nos da menos 129. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra sucesión numérica? Bueno, pues los primeros 6 términos son 6, 3, 0, menos 3, menos 6, menos 9. Y el número que ocupa la 22ª posición sería menos 57. ¿Sale? Si a esto le seguimos restando menos 3, menos 3, menos 3, menos 3, entonces el número que ocupa la 46ª posición sería menos 129. ¿Sale? Ok. Vamos con más ejemplos. Ejemplo 3. Determina la expresión
para el enésimo término de la sucesión 1 medio, 1, 3 medios, 2, 5 medios y 3. Recordarán igual que este fue el tercer ejemplo con el que abrimos la clase. Y habíamos visto que como los números van aumentando en magnitud, pues entonces le tenemos que sumar algo, ¿verdad? Y ese algo era 1 medio. Entonces, aquí coinciden que el primer término de la sucesión vale 1 medio y que R, que es lo que le tengo que ir sumando, también vale 1 medio. Entonces, vamos a meter estos valores de 1 medio y 1 medio. Entonces, acuérdense de dónde salen los medios. A1, que es el primer término de la sucesión, vale 1 medio. Y R es lo que le debo de ir sumando a cada término para generar el siguiente. 1 medio más 1 medio da 1, 1 medio más 3 medio, más 1 medio, perdón, da 3 medios, 3 medios más 1 medio nos da 2, por eso R vale 1 medio, es lo que se le tiene que ir sumando a cada término para ir generando los que siguen. Entonces, vamos a meter estos dos valores en nuestra formulita del enésimo término, ¿verdad? Entonces, acuérdense, ahorita estamos viendo sucesiones aritméticas, que son las más fáciles. ¿Por qué se les llama aritméticas? Porque los términos de la sucesión se obtienen al ir sumando o restando una cantidad constante. O sumo o resto. Solamente esas operaciones. Y el valor es constante. Entonces vamos a meter los valores de A1 y de R en nuestra formulita. Por eso va a quedar que el enésimo término de este ejercicio es 1 medio más 1 medio por n menos 1. Siempre aparece este n menos 1. Entonces, ya que tenemos nuestro enésimo término, o sea, ya tenemos nuestra formulita que nos permite generar cualquier término de la sucesión numérica. Entonces nos decía en este ejemplo, bueno, ya que tienes el enésimo término, pues ahora, ¿qué número iría en la 18ª posición? 18ª significa en la posición número 18. Entonces, otra vez, en lugar de n, vamos a meter en esta formulita del enésimo término al 18. Entonces, A subíndice 18 es 1 medio más 1 medio por 18 menos 1. 18 menos 1 es 17. 1 medio por 17 sería 1 por 17, 17 medios. Y 17 medios más 1 medio sería 1 más 17, 18 medios. Y 18 medios, o sea, 18 entre 2 nos da ¿qué? 9. ¿Vale? Entonces quiere decir que el número que debe de estar en la posición 18 de esta sucesión numérica debe de ser el 9 enteros. ¿Qué número ocuparía la 35ª posición en esta sucesión numérica? Bueno, 35ª posición significa en la posición número 35. De nueva cuenta, en lugar de n, vamos a sustituir 35 en nuestra formulita del enésimo término. Queda entonces 1 medio más 1 medio por 35 menos 1. 35 menos 1 es 34. Y 1 medio por 34 es 1 por 34, 34 medios. Y 1 medio más 34 medios suman 1 más 34, 35 medios. De tal manera que la sucesión quedaría así. El primer término es 1 medio. Si a 1 medio le sumo 1 medio, me da un entero. 1 entero más 1 medio me da 3 medios. 3 medios más 1 medio me da 2 enteros. ¿Sale? Entonces vamos a ir sumando de 1 medio en 1 medio para obtener los términos siguientes de la sucesión. De tal manera que cuando yo llegue a la posición número 18, voy a llegar al 9. Luego 9 más 1 medio, luego otra vez lo que obtenga más 1 medio, luego lo que obtenga más 1 medio. Entonces, cuando yo llegue a la posición número 35, debe de aparecer el número 35 medios, ¿vale? ¿Ya va quedando un poco más claro esto? Ok. A ver, vamos entonces con más ejemplitos. Ejemplo 4. Determina la expresión para el enésimo término de esta sucesión que tenemos acá. Entonces, ya que tengas esta expresión general, nos pide también calcular los números que ocupan la 16ª posición y la 29ª posición.
Entonces, otra vez, en este caso, ¿quién es A subíndice 1? A subíndice 1, bueno, pues es 2/3, porque es el primer término de la sucesión. Ahora, pues para saber aquí qué se le va sumando o restando a cada uno de los términos, lo que pueden hacer cuando las fracciones no son fáciles de distinguir, qué se le suma o qué se le resta, pues resten. Por ejemplo, agarran el segundo término de la sucesión y lo restan con el primero, es decir, a un sexto le quitan 2/3. O pueden agarrar el tercer término y restarlo con el segundo. Nos tiene que dar el mismo número, porque esa es la definición de sucesión aritmética. Se le tiene que ir sumando o restando el mismo número. Entonces yo agarro, por ejemplo, el 1/6 y le quito 2/3. 1/6 menos 2/3 me da menos 1/2. Quiere decir entonces que cada uno de los términos de esta sucesión numérica, ¿sale?, se obtiene restándole 1/2 al anterior. 2/3 menos 1/2 me da 1/6. 1/6 menos 1/2 me da menos 1/3. Menos 1/3 menos 1/2 me da menos 5/6. Y menos 5/6 menos 1/2 me lleva al menos 4/3. Y así sucesivamente. Si no, inténtenlo y nos va a dar lo mismo, ¿sale? Entonces, A1, primer término de la sucesión, es 2/3. ¿Y qué se le fue restando en este caso a todos los números para ir obteniendo el siguiente? Pues menos 1/2. Vamos a meter estos valores en la formulita del enésimo término, que es A1 más R por N menos 1. Entonces se obtiene el enésimo término así. Quedaría 2/3, que fue el primer término de la sucesión, más R. Entonces en este caso se le fue restando a cada término de la sucesión 1/2 para generar los demás. Queda entonces el enésimo término con la expresión matemática 2/3 más por menos 1/2 por n menos 1. Esta formulita nos permite calcular el número en cualquier posición de la sucesión. En este ejercicio me decía, bueno, ya que tienes el enésimo término, ahora, ¿qué número debe de estar en la 16ª posición? 16ª posición significa en la posición número 16. Entonces, en lugar de n, vamos a sustituir 16. Por eso quedaría 2/3 menos 1/2 por 16 menos 1. 16 menos 1 es 15. 1/2 por 15 son 15 medios. Y si a 2/3 le quitamos 15 medios, hagan las cuentitas en su cuaderno. 2/3 menos 15 medios nos va a dar menos 41 sextos. Y ese sería el número que ocupa la posición 16 en este ejemplo. Pero bueno, también se nos pedía qué número ocupa la 29ª posición. 29ª significa en la posición número 29. Entonces vamos a meter el 29 en n de nuestro enésimo término, ¿verdad? Queda entonces A subíndice 29 es igual a 2/3 menos 1/2 por 29 menos 1. 29 menos 1 es 28, ¿vale? Y 28 por 1/2, pues me da 1 por 28, 28 medios. Ahora, 28 medios, estos números tienen mitad, les saco mitad. 28 medios es lo mismo que 14 entre 1. Si a 2/3 le quito 14 entre 1, hagan las cuentitas, nos queda menos 40/3. De tal manera que si nosotros vemos esta sucesión, empezamos con 2/3, si a 2/3 le restamos 1/2, llegamos a 1/6, si a 1/6 le quitamos 1/2, llegamos a menos 1/3, y si así no la llevamos, a cada uno de los términos le vamos restando menos 1/2, menos 1/2, menos 1/2, menos 1/2, menos 1/2, menos 1/2. Entonces, en la posición número 16 vamos a encontrar a la fracción menos 41 sextos. Y en la posición número 29 vamos a encontrar al número menos 40/3. ¿Sale? Entonces, acuérdense, es bien importante, las sucesiones aritméticas son las más fáciles que uno se puede encontrar en el examen y se obtienen sumando o restando, solamente sumando o restando
a cada uno de los términos de una sucesión por una cantidad fija, sumando o restando. Por eso se llama sucesión aritmética. ¿Vale? Ok.